Hola, soy Carla. Y este es Tao. Ella es Maro. Y este es Logan. Ellos son los responsables de que estés viendo esto. Hartos de la normalización de la violencia hacia los animales, venimos a darles voz y a explicarte que no solamente se trata de querer, sino de querer bien. Nosotras somos su voz y estas son vuestras historias. Esto es Quiéreme Bien. Los cambios llegan en diferentes formas y tamaños. Los que más nos cuestan a las personas son aquellos que cuestionan las bases de todo lo que sólidamente hemos construido en nuestra mente. Empiezas a desconfiar de todo lo que te han explicado hasta entonces, y esa duda hace que tengas que tomar una decisión. Algo ya no te cuadra, te han roto los esquemas y ya no puedes pensar como solías hacerlo antes. Todas estas personas comparten ese punto de la historia. Todas estas personas tienen su propio momento clic. Y a partir de ahí es cuando empieza el cambio. Una mentira repetida 14 millones de veces sigue siendo una mentira. Entonces, la verdad que lo ejecutas y punto. No es que siempre se ha hecho así. No es que los perros siempre se han educado así. Y que por eso nos conformamos y nos acostumbramos y no vemos más allá. Es un poco reflejo de cómo no hace falta contratar a nadie, que simplemente con la propia ignorancia y desinformación que tenemos se puede liar parda con el perro. Me di cuenta de que no tenía ni idea de convivir con un perro, ni de educación canina, ni de nada. El caso fue que estábamos en un parque de perros y por aquel entonces creíamos que el perro estuviese en un nivel de excitación muy alto no era bueno para él. Entonces, pues la primera vez lo que se nos ocurrió fue hacerle un alfarrol a un perro de 3-4 meses, un cachorrito. Recuerdo estar un día en el parque y él estaba loquísimo jugando con unos perros, mirarme con mi pareja y decir, ¿a quién le toca? ¿No? Y ir yo hacia él, tumbarlo en el suelo y mirarme de una forma que realmente me rompió. Lo ves en la tele, te lo crees y crees que esa es la solución. Coger al perro, tumbarlo, agarrarle la pata, inmovilizarlo y apartarlo de la manada. Los primeros perritos que iba tocando eran perritos muy sencillos, muy fáciles, donde tampoco había que usar ninguna herramienta que hiciera daño al perro, pero me tocó un día donde ya vi un perro que ya pues lo vi más con una conducta un poco más agresiva, era un perro más fuerte. Y dije, jolín, vale, pues entonces voy a tener que usar estas herramientas porque mi cabeza aún seguía en el, vale, para perros así hay que usar esto, ¿vale? Pues ya de pinchos ya fue lo que usamos. Aunque yo nunca la he pegado y nunca he hecho nada de eso, algunas veces sí que me había sacado de mis casillas y había gritado. Llegó un momento en el que por una serie de circunstancias tuvimos que dejarlo en una residencia durante un periodo de 2 semanas. Claro, no teníamos ni idea de lo que eso podía suponer para Bruno. Nosotros buscamos la residencia que mejor nos parecía, en la que pensábamos que podría estar mejor, y nos equivocamos. Nos equivocamos y la cagamos profundamente porque ahí explotó todo. Llegó un momento que en el parque de arriba de nuestra casa, que nunca nos vamos a olvidar de ese día, pues la perra mordió un perrito. Y nosotros dijimos, no pasa nada, como siempre. Ya era como que te habías acostumbrado a eso. Volvimos a casa y resulta que la perrita que había mordido era la perrita del vecino. Bueno, una perrita bastante grande. Bajó y nos dijo, mira, que mi perro tiene un agujero que le ha hecho tu perro. Nada, mi pareja se puso a llorar, yo no sabía dónde meterme. Yo no sé qué pasó en esa residencia, no sé si fue el hecho de separarse de nosotros tan drásticamente o si pasó algo más. Pero a partir de ahí Bruno empezó a presentar ansiedad por separación y a mostrar episodios reactivos hacia personas. Claro, yo decía, bueno, ya se le pasará, estará nervioso, estará rayado por haber estado en la residencia, ya se le pasará, ya volverá a ser todo como antes. Pero nunca volvió a ser todo como antes. Al contrario, cada vez iba más, a más, a más. En mi cabeza solo había una frase, era ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos tiene que pasar esto? Un perro que muerde, un perro que muerde. Eso me acuerdo que me taladraba la cabeza. Un perro que muerde, madre mía, un perro que muerde, un perro que muerde. ¿Y qué hago ahora yo? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Y claro, porque al final es que siempre te dicen que un perro tiene que ser el típico perro de las películas, tiene que ser bueno con todo el mundo, súper sociable con todo el mundo, y Bruno se salía de eso. Bruno le ladraba a la gente, Bruno montaba unos espectáculos brutales cada vez que aparecía alguien que le daba miedo. Y claro, a mí eso como ser humano me suponía un problema, ¿no? Porque me tenía que enfrentar a situaciones desagradables. Dejemos claro que el problema al final es nuestro, el problema no es de los perros. El problema es nuestro por la idea que nosotros tenemos de convivencia con perros. Como la perra no
no mejoraba ni nada, que al revés, empeoraba cada vez más, dijimos, cuando la perra vino, no era así, vale que no sabía pasear, vale que tal, pero la perra ya no nos miraba ni a la cara, ni a los ojos, y la veíamos muy distante. Y el problema que tenía Maya no era ni más ni menos que miedo, terror, pánico a las personas. Ella la veía súper asustada, solo con un grito. Si estaba en la calle y la gritaba y no venía, luego no venía porque tenía miedo de que yo la gritase. Solamente por un grito, y dices, un grito, pero sí, para él un grito es mucho. Cuando me vi con eso en las manos y es cuando me vi actuando con ellos, cuando dije, para el carro, que esto no está bien así. La cuestión es que lo dice la tele y tú te lo crees y lo haces, porque crees que es la solución para eso. Y yo decía, tío, deberíamos contactar con un educador, con un profesional, con alguien que nos ayude. Pero claro, en ese momento, por puro desconocimiento, mi miedo era que yo pensaba que la educación canina se basaba en el castigo. Yo no quería castigar a Bruno, yo prefería tener un perro salvaje a tener que pegarle, que reñirle, que someterlo. Yo no quería eso para Bruno. Y decía, es que no puede ser. No puede ser, ¿cómo puede ser esta la única forma de educar a un perro? Y te das cuenta que eso no va a ninguna parte. Eso no tiene ningún sentido. Y allí fue cuando empezamos a pensar, ¿realmente estamos haciendo las cosas bien? Nosotros pensábamos que sí, estábamos dándoles paseos largos, tirando pelotas, haciendo todo lo que se supone que tenías que hacer. Ese día lo hablamos y decidimos que era la última vez que lo hacíamos, que no queríamos tratarle así, no queríamos relacionarnos así con él. Y entonces nosotros dijimos, vale, la culpa es nuestra, o sea, la culpa no puede ser de la perra, la culpa es nuestra, y ahí fue cuando realmente nuestra cabeza hizo clic y por primera vez nos preguntamos realmente qué es lo que necesita la perra. O sea, nosotros no estábamos entendiendo lo que necesitaba la perra. Y empezamos a investigar, descubriendo así la educación en positivo. Empezamos a leer, a escuchar podcasts. Y la verdad que a partir de ahí, bueno, consultamos con diferentes educadores caninos, vimos otras formas de educar. Por supuesto dejamos de ver la tele y lo que se emite actualmente como si fuesen dogmas de fe. Y ese fue nuestro momento en el que la cabeza nos hizo clic. Nosotros nos cruzamos con una educadora canina maravillosa que me está ayudando muchísimo con Kuma y nos enseñó al final a nosotros a entender al perro, a entender qué era lo que necesitaba, qué era de lo que era capaz y de lo que era incapaz. La primera persona con la que di fue Patricia Guerrero, más conocida como Pate Educadora Canina. Y bueno, pues es una tía sincera y que te enseña pues un poco cómo relacionarte con tu perro, la manera de convivir. Acabé conociendo a Adriana de Giro Border Collie, que voy a decir yo de Adriana, nos salvó clarísimamente. Salvó a Kiara de mí y de mi ingenuidad y me salvó a mí de ser así. Nos pusimos en contacto con un educador y empezamos a trabajar desde la empatía, desde el respeto, desde pensar en lo que le hace falta a ella, desde la calma, desde el vínculo, de estar con ella, de cómo gestionar, de entenderla. Tuve que ponerme en contacto con un etólogo que nos dijo que su manera de acompañarnos en este proceso para que Cero afrontara sus miedos y los superara y demás, sería con educación amable, sin castigo. Entonces, bueno, llegó un momento en que la situación se hizo tan insostenible que decidimos contactar con alguien. Y tuvimos la inmensísima suerte de que la persona con la que contactamos, que es Alba de Adetcan en Santiago de Compostela, no era el tipo de educadores que yo siempre pensaba que eran los educadores, ¿no? Y la verdad que ella nos abrió las puertas a un mundo completamente nuevo. Y a día de hoy creo que si no hubiera sido por ella, yo no estaría en el punto en el que estoy ahora ni en el que estaré en un futuro. Porque ella nos descubrió el camino. Un camino que hemos ido recorriendo nosotros, nos hemos ido informando, formando y hemos ido viendo lo que mejor se adecuaba a Bruno, ¿no? Como individuo. Y bueno, fue una etapa interesante. Realmente dejamos de usar el refuerzo negativo, en este caso el castigo, para seguir usando el conductismo y hacerlo a través del refuerzo positivo, de premios, de juego, de interacciones sociales,
para reforzar cualquier conducta que a nosotros nos interesase y obviábamos aquellas que no nos parecían acordes a lo que nosotros como humanos queríamos de Tao. Y a ver, la verdad es que hubo una mejoría. En comparación con cómo estaba antes, Bruno estaba mucho mejor. Pero ahora soy consciente de que todo se basaba en reforzar lo positivo y en obviar o ignorar aquello que desde nuestra perspectiva de humanos nos parecía negativo, ¿no? Nosotros lo que queríamos era un perro todoterreno, un perro con el que irte a una terraza, un perro con el que irte a hacer una excursión por la montaña, un perro con el que poder pasear sin que te tirase de la correa. Antes aprovechábamos para pasear con ella y quizás pues decíamos, venga, sí, vamos a una terraza a tomar algo, o vamos, y ella, la pobre, tenía que aguantarse en la terraza y tal, reaccionar, liar un Cristo ahí que flipas, y nosotros, claro, era como, joder, no podemos hacer cosas normales con ella, ¿no? Pero luego empezamos a enfocar los paseos para ella, es decir, asumir que cuando salíamos a la calle, pues joder, teníamos que salir, dar una vueltecilla para donde ella quería ir, dejarla pararnos, si ella quería pararse, pues pararse a oler, pararse a refregarse una caca de paloma, a lo que sea, ¿no? Y respetar un poquito más estas preferencias suyas también, ¿no? Bueno, que los paseos eran enfocados por y para ella, ¿no? Que al final es en lo que se resume todo, ¿no? En darle al perro lo que necesite sin pedirle de más para que pueda estar feliz en la vida. Descubrí a Santi y a Eli, de Más que Guau, que literalmente me han cambiado la vida, la verdad. Me han cambiado mi forma de ver a los perros y mi forma de ver al mundo en general. Creo que fue a los 11 meses de Tao cuando de repente una tarde fuimos a Can Manu a ver a Laura y a conocer también a Silvia de Sinapsis Canina. Llegó un día en que descubrí a Lorena, de Me llaman Kenny Kenny. Y claro, yo dije, wow, qué interesante es esta cuenta, tal y cual, pero bueno, luego veía cosas que decía, a ver, pero esto ya es muy loco, ¿no? ¿Cómo le voy a dar tanta libertad a Bruno? ¿Cómo voy a dejar que coja cosas de la basura? Pero la verdad es que de su cuenta fui pasando a otras y llegó un momento que dije, hostia, tío, pero ¿qué es todo esto y por qué nunca nadie me lo había contado antes? Implosionamos. Nos dimos cuenta que todo lo que sabíamos de Tao era mentira. O sea, en ese momento me di cuenta de que llevaba conviviendo con un completo desconocido más de 2 años. Que incluso lo que habíamos leído, todo lo que habíamos estado entendiendo en los últimos meses, no estaba funcionando. Teníamos que ir más allá. Y gracias a ellas vimos cuál era el camino. Entonces dije, esto tiene que cambiar. Yo no quiero ser así en la relación con Bruno. Y a nivel personal y profesional también, pasar de una forma de vivir con mis perros, una educación, por así decirlo, violenta, impositiva o basada en continuos chantajes con comida, a una forma realmente respetuosa, donde el desarrollo de los diferentes individuos es la cosa más importante, fuera de nuestras expectativas, de mis expectativas, que eran muchas. Y pues ha implicado mucho tiempo, ha necesitado mucho tiempo y un cambio de paradigma. Yo he tenido que pasar de tener perros a vivir con perros como individuos de una familia multiespecie. Para mí hay algo fundamental en hacerle clic a la gente, como me hizo clic a mí en su día, y es entender que el perro es alguien, que mi perro es alguien, que tu perro es alguien, que todos los perros son alguien, que no es un perro que tenemos ahí tumbado, que no es un perro que simplemente tira de la correa, que no es un perro al que tenemos que sacar de paseo, que le tenemos que poner de comer, que le tenemos que llevar al veterinario. No, es alguien. No son máquinas, son animales, son seres vivos como nosotros. Tao es alguien. Y ese es el momento en el que para nosotros hubo un cambio brutal. Ese es el punto en el que algo en nuestra cabeza hizo clic y nunca más pudimos verlo de otra forma. Nos costó unas semanas digerir todo lo que pasó aquella tarde. Nos costó bastante tiempo ir asumiendo cada uno de los errores que habíamos cometido. Es complicado, puede tardar tiempo, yo he necesitado liberarme de muchas informaciones equivocadas que tenía, ¿no?, sobre lo que era la vida con los perros, hecha de
de constante control, de imposición, de violencia. Pero es que ese día salimos de allí diciendo, lo hemos hecho todo mal. Os lo juro, todo mal. Era brutal. Era como que de repente habíamos descubierto a Tao. Y poco a poco fuimos viendo cómo fue una evolución de nuestra relación con ella. La perra se acercaba más a nosotros, nos miraba, sentíamos mucha más conexión, nos empezó a hacer mucho más caso. Desde que tomé la decisión de escucharle y de leerle todo el rato, sin ser ninguna experta ni... porque evidentemente me queda muchísimo por aprender y sigo formándome cada día, le noto que confía más en mí y para mí eso es importantísimo, que mi perro tenga confianza en mí, así como para que yo luego pueda confiar en él. Y bueno, creo que son todo ventajas. Porque al final, con la otra educación que habíamos, o bueno, con los otros intentos que habíamos tenido con ella, no habían dado ningún tipo de resultado, al contrario, había empeorado la perra, ¿no? Entonces fue como, ostras, ¿qué podemos hacer? Que bueno, todo es un poco raro porque realmente nosotros pensábamos que hacer un montón de cosas la perra iba a estar mejor y al final entendimos que no. No necesito trabajar todos los días con ella 1000 cosas, 1000 habilidades, 1000 obediencia. Que ella necesitaba unas ciertas cosas por ser Aran y no por ser ni un border collie, ni un perro grande, ni un perro de campo. O sea, era por ser Aran. Conforme fuimos aprendiendo esto, pues vimos el cambio. Y ahí mi cabeza fue empezando a hacer clic y a entender que Maya nunca iba a aprender si yo continuamente la estaba exponiendo a lo que ella tenía y a lo que a ella la aterrorizaba. Que si Bruno tenía miedo, si tenía pánico a las personas, mi papel no era enfrentarle ese miedo, ya sea de manera negativa o de manera positiva. Mi papel ahí era acompañarlo y que sea él quien desarrolle las herramientas necesarias para saber gestionar esos miedos. El objetivo es un poco, ¿no?, ser un apoyo, estar ahí si lo necesita, pero dejando un poco al perro ir solucionando las cosas, ¿no? Siempre que estén dentro de su capacidad de gestión. Y que si no las desarrolla, no pasa nada. No pasa nada. Que yo no tengo que enfrentarlo a nada, que yo no tengo que forzarlo a nada. Yo tampoco busco la perfección en Kiara, sino yo lo que busco es una mejora de su día a día, de su bienestar. Porque yo soy quien ha elegido vivir con él no ha elegido vivir conmigo. O sea, tú el perro lo metes en casa y al final lo que tienes que tener en cuenta es que eres tú la que le estás proveyendo de los estímulos de su día a día. Entonces, bueno, pues es tu responsabilidad al final el que esos estímulos sean los correctos y sean positivos. Si nosotros queríamos ayudarla, quererla y quererla bien, teníamos forzosamente que formarnos y que aprender. Era una necesidad. Era o eso o que ella fuera infeliz toda su vida. Yo tengo que saber ayudarlo y saber ser bienestar en nuestra relación. Lo principal que necesito es entenderla y comprenderla y escucharla y respetarla. Y ceder el control de la vida y acompañarles y ser esas personas que los perros necesitan. Y a partir de ese momento, la relación con Bruno empezó a cambiar. A partir de ese momento empecé a entender realmente a Bruno y la relación nunca había sido tan sana como lo es ahora. Y solamente nos queda dar las gracias de habernos cruzado con un individuo así como Aran, que nos ha enseñado muchísimo más que nosotros a él. Y al final, cuando entras en esta educación amable y empiezas a entenderlos, te das cuenta de que te enfadabas por cosas absurdas. Absurdas porque es que en realidad no hay ni por qué enfadarse, es porque la sociedad nos ha hecho creer unas cosas que son falsas. Descubrir la educación amable para mí ha sido un alivio. Y empiezas a entenderlo todo, te pones las gafas de educación amable, ¿no?, que nosotros decimos, y de repente ves todo, ¿no?, desde esa visión. Cuando pasas de intentar imponerte a intentar comprender, todo cambia. Y el camino es muy bonito, hay a veces que es duro, hay a veces que no es fácil,
pero ver cómo tu compañero confía en ti, cómo tu perro se apoya en ti, cómo sabe que eres una persona de confianza, que no va a meterle en cosas que no puede gestionar, que va a entender su comunicación, que va a entender lo que le está pidiendo, lo que le está diciendo, lo que está informando, es una maravilla. Y eso no se tarda mucho en ver. Convivir con un perro es mucho más de lo que siempre nos han contado. Un perro es mucho más de lo que siempre nos han dicho que debería ser un perro. Un perro es un miembro de la familia más, igual de válido que lo soy yo o que lo puedes ser tú. Y en el momento en el que entendamos eso, en el momento en el que nos cuestionemos todo lo que nos han dicho siempre y nos posicionemos en contra de lo históricamente establecido, en ese momento avanzaremos como sociedad.